tardes a todos y a todos. Mi nombre es Valeria Argüello. En este momento me encuentro en funciones en la en la vicepresidencia del colegio. Pasaba para saludarlos, para darles la bienvenida, que ya debe ser la 28.000 que le hicieron. Hoy les toca realizar este curso de capacitación de ley Micaela, que es obligatorio desde diciembre del 2020, a cargo de la Comisión de Género y de Diversidad del colegio, la doctora Celina Weiss, que es la presidenta de la comisión, Nico Giri, que es el presidente de la Comisión de Diversidad, y la doctora Viviana Rodríguez. Más que nada quería aprovechar esta oportunidad. Esta capacitación es gratuita, el colegio está dando un montón de capacitaciones, que las aprovechemos. Ustedes saben que hacer cursos y diplomaturas tiene un costo. El colegio este año hasta tuvo una capacitación de sucesiones, que hubo 600 anotados, así que hay que estar atento a las publicaciones de las redes y en la página del colegio. El colegio tiene institutos y comisiones de un montón de materias. Los invitamos, aparte de participar en la comisión de jóvenes, a que puedan participar en esos institutos y comisiones y que puedan aprovechar el colegio como si fuera su casa, como nosotros lo sentimos, que vengan cualquier duda, cualquier inquietud. Nosotros siempre decimos que es un colegio de puertas abiertas, pueden venir a hablar con nosotros. Adelante, no sé si todos conocen el colegio o alguna vez, además de ahora, estuvieron en el colegio. Este es el auditorio. Arriba tenemos la biblioteca, la sala de lectura que tiene, y ahí incluso tenemos hasta un servicio para hacer DNI y pasaporte, que está en el segundo piso. Adelante están las oficinas, la de matrícula, que es la que conocen, y subiendo la escalera está tesorería y el directorio. Allí estamos siempre, y alguno de nosotros pueden acercarse, venir a consultarnos. Y si tienen alguna duda en relación a un caso, tenemos y están publicados en la página los horarios de guardias por materias. Importante porque, bueno, al principio muchos seguro que ya están trabajando en algún lugar, pero para el que no, o al menos esa fue mi experiencia, los primeros casos siempre tenés temor de hacer algo mal o de si encausaste bien el caso, y la verdad que venir a la guardia te orienta, siempre hay una hora semanal de cada guardia de diferente materia. Y ante la duda del caso en concreto se acercan y la verdad que los acompañan, no para darles modelos de demandas, pero sí para orientar si uno está bien, así también cuando hay un caso que es un poco más complejo. Así que bueno, era saludarlos y contarles todo esto. Ahora los dejo, así no los demoramos. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Como bien dijo Vale, nosotros integramos la Comisión de Género y el compañero la Comisión de Diversidad del colegio, que son comisiones que funcionan junto a un montón de otros institutos y comisiones en el colegio. Hoy tenemos una formación específica, que es un módulo introductorio en género, que el colegio realiza desde 2020, cuando a través de una resolución del directorio adhiere a la ley Micaela, una ley que fue sancionada, si no me equivoco, en 2018 y a la que la provincia de Santa Fe adhiere en 2019, a partir del femicidio de Micaela García. Yo no sé si todos conocen el caso. Fue un femicidio que se dio en Entre Ríos, una joven de 21 años, Micaela, que salía del boliche en Gualeguaychú, no me acuerdo, Gualeguay, y es interceptada por una persona que estaba con libertad condicional por delitos de abuso sexual, que la viola y la asesina. Y el día anterior, esta persona estaba en libertad condicional, a pesar de todos los informes en contra de que esta libertad condicional debía ser otorgada. Esta persona intenta abusar de otra joven, cuyo padre se acerca a la comisaría para erradicar la denuncia, y en la comisaría no le toman la denuncia. Entonces, lo que el papá de Micaela García empieza una militancia personal a decir, si ese policía hubiera tenido perspectiva de género y hubiera tomado la denuncia a ese padre, esa misma noche, Sebastián Wagner, que fue el asesino y el violador de su hija, hubiera sido detenido porque estaba bajo libertad condicional. Como esto no sucedió, simplemente le dijeron vuelva al otro día, que no hay nadie que le tome la denuncia, acontece lo que acontece. A partir de este femicidio, entonces, empieza a motorizar a partir de la propia familia de Micaela la aprobación de esta ley, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, que establece un programa de capacitación permanente obligatoria en género para
todos quienes integran los poderes del Estado, los 3 poderes y en todas las jerarquías. También después distintas organizaciones, asociaciones civiles, colegios profesionales han adherido a esta ley porque consideran importante que también al interior de estas instituciones se pueda trabajar en esta temática, por eso estamos hoy acá. Yo antes les voy a pasar la lista para que se pongan el presente. Ahí está. Se ponen una P y si hay alguien de otra jura, que no haya jurado ni en abril ni en mayo, se anota con nombre y apellido y la fecha en que juraron. Si quieren arrancamos. ¿Quieres compartir la pantalla? No, no hay problema. ¿Querés dar la bienvenida? ¿Está bien? Bueno, comenzamos. Por supuesto que esto es introductorio, que no pretende acabar o terminar discusiones, es más para que nos vayamos todos y todas con interrogantes. Es una construcción colectiva, son temas que todos y todas estamos aprendiendo, que nos estamos formando y que estamos acá para charlarlo, para discutirlo, para cuestionarlo, sin intención de terminar ningún debate o ninguna discusión sobre el tema. Y que es introductorio porque por supuesto que los contenidos que la ley Micaela propiamente dicha establece para el módulo de formación necesitaríamos muchos más encuentros, pero bueno, vamos a tratar de al menos un panorama general para que si ustedes quisieran profundizar, nos pueden escribir al mail, pueden solicitar textos, libros, información, eso no hay ningún problema, y también participar de otras jornadas que por ahí nosotros hacemos que son más específicas de algún tema puntual. Bueno, yo voy a empezar hablándoles un poquito de qué es el género, que me parece que es desde donde deberíamos poder empezar. Es importante también un poco definirlo para saber desde qué lugar estamos hablando. En un primer momento, que es la concepción tradicional del género, se consideraba que a partir de que una persona nacía con determinada genitalidad, con un determinado sexo biológico, automáticamente a esa persona se le correspondía un género. Es decir, si vos nacés con determinada genitalidad, te corresponde el género femenino o masculino. Entonces decía de manera binaria, se consideraba como natural, como es natural no es cambiante, digamos, algo que es así y punto. Y recién con las teorías, con el desarrollo de las teorías feministas, desde un enfoque de los derechos humanos de las mujeres, empieza a hablar del género como un sistema de poder. Entonces, lo que empiezan a plantear las feministas es que sí, que hay un sexo con una determinada genitalidad con la que una persona nace y que a partir de ahí se empiezan a construir un montón de cuestiones que tienen que ver con el de ser, con el estar, con los roles, con los atributos de una persona que no tiene nada que ver con la naturalidad, sino que es una construcción cultural que se hace en un momento histórico y en un lugar determinado. Entonces lo que las feministas nos empiezan a cuestionar es que como no es natural, es cambiable y depende de todos y todas nosotros poder transformarlo. Después, ya sobre la década de los 90, el movimiento feminista empieza a cuestionar también esta lectura, esta diferenciación entre sexo y género, porque un poco consideran que contribuyó a dejar el sexo como algo biológico e intocable y que no se podía cuestionar. Entonces, un poco es lo que pusieron en cuestionamiento las feministas de los 90. Entonces, si querés pasamos, ahí está. Ahí yo les traje una definición, que es un recorte muy cortito de Marta Lamas, que ella nos dice que el género es un conjunto de prácticas, de creencias, de representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre varones y mujeres. Es decir, ella nos habla del género como un sistema de poder, digamos. Sí, hay una genitalidad, pero sobre eso se construyen un montón de cuestiones que de natural no tiene nada. Es una construcción cultural que es histórica, que es dinámica, que es transformable. Entonces, ella cuando nos dice que se asigna socialmente, nos está hablando, digamos, desde este lugar, desde que la sociedad espera de nosotros que nosotros seamos en función de la genitalidad con la que una persona nace. Entonces también nos dice que lo que hace este sistema es dividir a las personas en dos categorías, en varones y mujeres. Es decir, que lo hace de manera binaria.
no hay otro género, hay varones y hay mujeres, que lo hace de manera opuesta. Lo que le corresponde a un género no le corresponde al otro, y lo hace de manera complementaria. O sea, estos dos géneros se tienen que complementar para dar lugar a la familia tradicional. Eso es lo que dice este sistema que nosotros, al menos de mi parte, pongo en cuestionamiento, y que la autora también. Y acá es importante hablar un poquito de cómo aprendemos el género, cómo lo recibimos, cómo lo adquirimos. Y hay todo un proceso de socialización del género. El género lo aprendemos y lo reproducimos constantemente todas las personas, inclusive inconscientemente, y es muy difícil salirse de la estructura del género, aunque tengamos un montón de herramientas, es muy complejo. Entonces, el proceso de socialización del género arranca con una persona inclusive antes de nacer, desde la misma ecografía de una persona, con base a esta genitalidad, hay toda una proyección de vida sobre esa persona desde antes de nacer, inclusive, por ejemplo, cuando nace, qué color se le va a poner, si es una nena le voy a marcar la oreja, todo eso son tecnologías de género. Cuando uno empieza a crecer, con qué juguetes puede jugar y con qué juguetes no puede jugar, qué colores puede usar, qué colores no, inclusive hasta los géneros tienen aromas, hay un olor que nosotros podemos reconocer para el género masculino y hay un aroma que nosotros podemos reconocer para el género femenino. Todo lo dividimos en este binarismo de varones y mujeres, y es muy difícil salirse de esas estructuras. Por lo menos tenemos que visibilizarlas y tratar de problematizarlas, digamos, eso sería un poco un primer objetivo. Y también un poco lo que Marta Lamas nos dice es que es importante visibilizar todo este entramado de relaciones de poder que se dan en las relaciones sociales, porque no es gratuito, digamos, tiene un montón de repercusiones en la igualdad de oportunidades, de derechos, el trabajo. Entonces me parece que por ahí está bueno es visibilizar para cuestionar y transformar. Ay, ¿qué? Ay, perdón, no la vi. Ah, bueno. Bueno, menos mal porque no hay peor cosa que perder el celular. Bueno, me perdí. Eh, bueno, entonces, una construcción social es estructural, pero a la vez es estructural, pero es dinámica, es cambiante. Tenemos que poder visualizar todas estas cuestiones para quitarle ese halo de naturalidad y entender que depende de nosotros también hacer las transformaciones. Eh, por este sistema se establecen relaciones jerárquicas de poder y se dan diferentes niveles y en diferentes ámbitos, que ahora lo vamos a ver un poquito más. Ahora yo le voy a hablar un poco de los estereotipos de género, seguramente una palabra que han escuchado nombrar. Entonces ya vimos que a través de este sistema sexogenérico a las personas se les asignan determinadas características. Y en función de estas características se construyen los estereotipos de género, que son ideas preconcebidas, ideales de lo que es una persona de determinado género y lo que es una persona de otro género. Es decir, no se tiene en cuenta la individualidad de la persona, sino que se hace de manera universal. O sea, se presume que una mujer nace biológicamente mujer, le corresponde el género femenino y que por eso es de determinada forma. Estos son los estereotipos de género. Y es muy complejo porque, como yo les decía, no se considera la individualidad de la persona, sino se hace de manera universal. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no responden a esos estereotipos de género? A las mujeres les corresponde, siempre lo hablo en términos binarios porque así está planteado el sistema. Por supuesto que nosotros los ponemos en cuestionamiento y que después mi compañero, que es de la Comisión de Diversidad, va a profundizar sobre eso. Me perdí, perdón. Por ejemplo, a las mujeres nos corresponden determinados estereotipos como ser suaves, ser tranquilas, ser complacientes, ser amable, de estar dotadas naturalmente para el hogar. A los varones le corresponden otros, ser fuerte, ser racionales, ocupar el espacio público. Esos son los estereotipos que socialmente se les asigna a los varones. Entonces, ¿qué pasa con una niña que no es ni suave, ni tranquila, ni complaciente?
¿Qué pasa con esa niña en el ámbito escolar, en el ámbito familiar? ¿Qué pasa con ese niño que no quiere ser fuerte, que es sensible, que quiere llorar, que se emociona, que le pasan cosas y que desde, al menos es lo que yo veo en el ámbito escolar de mi, de mi hijo, por ejemplo, es, bueno, no, levántate que no te pasó nada, no se les permite llorar, no se les permite expresar emociones. Todo eso tiene una implicancia después en la vida de esa persona. Em, Como si esto no fuera poco, como nos corresponden determinados estereotipos de género, si queremos pasamos a la de roles. Como tengo me corresponde determinado estereotipo, es decir, yo soy de determinada forma, tengo determinadas cualidades simplemente por corresponderme a este determinado género, tengo que comportarme de acuerdo a él, digamos. Se me asigna socialmente un rol, un rol que tengo que desarrollar, algo que tengo que hacer en virtud de ese estereotipo de eso que yo soy. Entonces, para que por ahí sea un poquito más claro, me gusta hablarlos con ejemplos. Si yo me corresponde el estereotipo por ser mujer de estar dotada naturalmente para la familia, ¿qué es el rol? ¿Qué tengo que hacer con esa cualidad que yo tengo? Y bueno, cuidar, porque estoy dotada naturalmente para ser amorosa, para ser amable, para encargarme de determinadas cuestiones. Entonces, de ahí que la mayoría de las tareas de cuidado las hacemos las mujeres, y estadísticamente es así. La mayoría de las profesiones que requieren un cuidado las hacen las mujeres, las docencias, cuidar a adultos mayores, cuidar a niños, las empleadas domésticas, digamos, porque es el rol que se espera que nosotros asumamos en virtud de todas esas características que también ya se nos asignaron. Por el contrario, los varones tienen otros. Les corresponde el espacio público, disputan espacios en la política, los lugares de representación. Los estereotipos son una carga para todos, para varones como para mujeres, porque es muy complejo para una persona salirse de ese estereotipo o no responder a lo que la sociedad espera que nosotros hagamos o seamos en virtud de nuestro género. Y el problema está, si querés pasamos a la otra placa, que todo esto se presenta en un sistema de dicotomía, es decir, gracias. Todos esos atributos, características y roles que le corresponden a un género no le corresponden al otro, es decir, se presentan como pares diferenciados. Pero el problema no es una diferenciación, el problema es que se presentan también en un sistema de jerarquía, o sea, se presentan como opuestos y jerarquizados. Porque socialmente, ¿qué está mejor valorado? ¿Ocupar el espacio público o ocupar el espacio doméstico? Ser sensible o ser racional, ser débil o ser fuerte, quedarte en tu casa a cuidar niños y limpiar la casa o trabajar y ocupar el espacio público. Entonces, se generan relaciones asimétricas de poder, porque no es una diferenciación, es una desigualdad. Y esto repercute en un montón de ámbitos, como yo les decía, en la elección en la segregación de profesiones por género, en la desigualdad, el reparto de las tareas de cuidado al interior de los hogares. Estadísticamente, las mujeres realizan 6 horas más de tareas de cuidado que los varones. O sea, tienen una doble jornada laboral, una jornada que es remunerada y una jornada que es no remunerada. Entonces tiene la desigualdad en los lugares de representación, en que las mujeres han tenido que acceder a determinados lugares a través de leyes de cupo, luego de leyes de paridad. Entonces, todo esto no es gratuito, digamos, genera desigualdad, genera relaciones asimétricas de poder, y por eso es importante que nosotros las podamos poner en cuestionamiento para generar transformaciones, porque es un sistema que nos oprime a todos y a todas. Entonces, está bueno que nosotros al menos lo tengamos en el radar, que no es menor. A mí me queda muy poquito, yo simplemente les quería... ahí está, bueno, les había puesto algunos gráficos. Si querés pasamos, así no me extiendo mucho, a la placa de perspectiva de género, que es un poco a lo que apuntamos con todo esto. La idea es que ustedes, a través de conocer un poco de qué hablamos cuando se habla de género, de conocer las repercusiones que tiene en la vida de las personas, que nosotros podamos, en los espacios que habitamos, visualizar todo este entramado de relaciones de poder, visualizar qué pasa si mi conducta, la conducta de mi compañero, si repercute igual en varones y mujeres, si en realidad estoy perpetuando una desigualdad, si puedo hacer algo para cambiarla, para transformarla. Entonces, eso desapunta tener una perspectiva de género.
que nos permita tener otra intervención, otra lectura, otra mirada sobre todos los ámbitos en los que nosotros habitamos, profesional, personal, familiar, para hacer otras intervenciones y tener otra mirada un poco más compleja y problematizadora sobre un montón de cuestiones. Y yo, para no irme no ser muy extensa, por último quería hablarles un poquito de la perspectiva de interseccionalidad. No sé si habían escuchado hablar. A la perspectiva de género es importante sumarle una perspectiva de interseccionalidad, que significa que nosotros, además de evaluar esta mirada de género y de reconocer todas estas desigualdades que yo les venía comentando, poder tener un enfoque de interseccionalidad, que es analizar que una misma persona puede estar atravesada por múltiples sistemas de discriminación o de opresión. Este es un término que surge en el 80 y pico, fin de los 80, a partir de una 89, de una jurista estadounidense, a través de un caso que por ahí, si ustedes tienen tiempo y lo quieren mirar, esta jurista hace un análisis de un fallo donde hay un grupo de mujeres negras que denuncian por discriminación a la General Motors, porque no contrataban trabajadoras negras. A lo que el juez les dice que no es cierto, que no hay discriminación por raza en la General Motors, porque ellos contrataban negros y contrataban mujeres. Claro, entonces contrataban varones negros para trabajar en la fábrica y contrataban mujeres blancas para trabajar en las áreas administrativas. No había manera de que este señor juez comprenda que estas mujeres estaban atravesadas por un doble sistema de opresión. Ellas no las contrataban para una parte del trabajo porque eran mujeres y no la contrataban para la otra parte del trabajo porque eran negras. Entonces, estas mujeres estaban atravesadas por un doble sistema de opresión y nosotros no podemos tener intervenciones correctas, ricas, enriquecedoras, transformadoras, si no podemos analizar todas estas cuestiones. Hay un montón de otras perspectivas, no solamente la de raza, la de discapacidad, los pueblos originarios, la orientación sexual, la identidad de género, y un montón de otras cuestiones que nosotros podemos tener de clase, analizar para tener otro tipo de intervenciones que sean más complejas y más enriquecedoras. Así que bueno, yo sí, por mi parte, gracias. ¿Soy único? ¿O sí? No. ¿Mm? Bien. Dale. Y hay una persona que se sumó que es de la lista. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar un poco del marco normativo, sin extenderme tanto. Es fundamental, seguramente, digamos, como profesionales les puede aparecer alguna consulta sobre alguna cuestión de violencia de género, por eso es fundamental saber, digamos, cómo abordar una situación así, qué marco normativo es el específico en esta problemática. Yo les voy a hablar un poquito de el marco normativo a nivel internacional, nacional y el provincial, que en realidad tiene que ver con leyes que tenemos en Santa Fe que adhieren a la normativa nacional, que por supuesto es de acuerdo a las convenciones internacionales. Dentro de lo que es, para hacer un poquito la evolución histórica a nivel internacional, de cómo hoy llegamos a tener una ley, ¿sí?, integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, es importante saber que cuándo empezó a hablarse a nivel normativo de esta problemática social. Y por eso me voy a detener, tenemos un montón de convenios, de convenciones internacionales, pero me voy a detener en la conocida como la CEDAW, que seguramente lo habrán visto, o en Derecho Constitucional, seguramente en alguna materia, ¿sí?, que es la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que es la primera convención internacional en el año 1979, que lo que hace es dar un concepto amplio, ¿sí?, e integral de lo que es discriminación, y entiende a la discriminación, digamos, como cualquier comportamiento que implique menoscabar o anular tanto el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos, tanto de manera directa como de manera indirecta, y tanto en la esfera pública y privada. Es decir,
que empieza a hablar de la discriminación hacia las mujeres como un primer acercamiento a lo que hoy conocemos como violencia de género. Y además, digamos, de empezar, digamos, a hablar de esta discriminación que se da tanto en el ámbito público como en privado, es decir, desde particulares, empresas, organizaciones, y establece que una norma, ¿sí?, es discriminatoria cuando tiene por objeto o tiene por resultado, ¿sí?, menoscabar o afectar, digamos, el plan de vida, sobre todo de mujeres y otras identidades. Y que precisamente pueden ser normas, son discriminatorias porque si bien en un principio pareciera que hay un tratamiento igual para todas las personas, pero en realidad en el fondo lo que genera es mayores desventajas a las mujeres y a otras identidades. Ese es el primer, digamos, la primera convención, el primer tratado que tenemos de base para abordar la temática. Otro tratado que es muy importante es la Convención Belém do Pará, si la escucharon, se llama así porque se celebró en el año 94 en Brasil, y esa convención ya lo que hace es, comienza a hablar de violencia hacia las mujeres. Si bien antes se empezó a hablar de discriminación, ahora sí ya se empieza a hablar de violencia hacia las mujeres, considerándola también como una violación hacia los derechos humanos, dándole, digamos, la importancia que hoy por hoy tenemos respecto de ella, y da una definición de violencia hacia las mujeres, que se las voy a pasar a leer, que la define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta definición ya es un acercamiento de la ley nacional, que después voy a hablar, que tenemos actualmente vigente. Y además, esta Convención Belém do Pará da los parámetros, obligando a los estados parte para que realice políticas públicas que estén destinadas a, digamos, a erradicar la situación de violencia hacia las mujeres, para lo que es la prevención. También pide que los estados partes garanticen el acceso a la justicia con recursos que sean sencillos, que sean rápidos, que al día de hoy lamentablemente no tenemos tampoco. También extiende los deberes estatales para hacer difusiones, también a lo que antes se llamaba casas particulares, es decir, dentro de las familias, que esta sensibilización llegue a la ciudadanía en general. Establece el deber de diligencia y también dispone mecanismos para que cualquier persona particular pueda hacer la denuncia, ¿sí?, ante la Comisión de Derecho Internacional, ¿sí? O sea, que cualquiera pueda acceder a la vía internacional también. Entonces, digamos, tenemos un montón de otros tratados internacionales, los principios de Yogyakarta, tenemos también el convenio número 190 de la OIT, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que también desde el año 2019, y Argentina adhirió desde el 2022, hace muy poquito, por una ley del Congreso, que habla de la violencia y el acoso hacia las mujeres y hacia las personas disidentes en el mundo del trabajo. Si bien habla en general de toda persona que pueda sufrir alguna situación de violencia, alguna situación de acoso, pero también hace un apartado especial en la recomendación número 206 sobre, digamos, las mujeres y otras identidades. Y, digamos, tenemos un montón, pero estos son los bases que estos convenios que nombré antes son la base de lo que conocemos como nuestra ley nacional, que es la ley 26.485, la ley 26.485, que es del año 2009. En esta, digamos, en esta ley, lo que, ahí está cerca, porque yo después voy a necesitar algunas, si se va a escuchar. Bien, bien. Sí, no hay problema. Para después mostrar un video. Nuestra ley nacional, digamos, lo que hace es, da una definición también de violencia hacia las mujeres. Como ustedes saben, la violencia de género va mutando con el correr del tiempo y, digamos, va tomando, digamos, distintas formas de manifestarse. Entonces establece distintos tipos de violencia que se van sumando con el correr del tiempo, y modalidades que serían los ámbitos en donde se puede desarrollar. En la definición que tenemos en la ley 26.485, entiende por violencia contra las mujeres a toda acción
conducta, omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción u omisión, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Se hace una definición mucho más amplia de lo que hace la Convención Belém do Pará, hablando también de la violencia de género que puede perpetuar también el Estado a través de sus agentes. Y con respecto a la tipificación, en esto que les comentaba, hay un videito que puede ser mucho más explicativo que vamos a tratar de compartir, en donde habla de los distintos tipos de violencia de género, que en esto, cuando se les presenta una situación, no es que vamos a encontrar, digamos, bueno, está este tipo, está en este ámbito. Muchas veces las situaciones son tan complejas y se entrecruzan muchos factores, como decía Celina, el tema de la interseccionalidad, nos encontramos con una mujer, a veces con una mujer también que sufre una discapacidad, a su vez con una mujer a lo mejor de cierta clase social, o sea, donde hay múltiples vulneraciones. Entonces, por eso, a veces en una situación que nos puede llegar, digamos, para que atendamos, podemos encontrarnos con, digamos, distintos tipos de violencia, ¿sí? Y que se puedan desarrollar también en distintos ámbitos. Bien, ahora en este video los explica muy brevemente y me resulta mucho más gráfico que me escuchen a mí, en donde, digamos, se ven los distintos tipos y modalidades. Ley Micaela 27.499. Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y violencia por motivos de género. ¿Qué es la violencia por motivos de género? Es la basada en las asimetrías de poder existentes entre los diferentes géneros, que son producto de una desigualdad estructural. Esto incluye tanto el ámbito público como privado. En Argentina existe la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley identifica 6 tipos de violencia de género: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. Y reconoce 8 modalidades de violencia: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y público-política. La violencia psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o que perjudica el desarrollo personal. Suele ser la entrada a la violencia física o a la sexual. La violencia sexual es toda acción que amenaza o viola el derecho a decidir sobre la sexualidad. No se limita a forzar a una mujer contra su voluntad. Es cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da fuera o dentro del matrimonio o de una relación. También en situación de prostitución forzada y trata de personas con fines de explotación sexual. La violencia simbólica es la más difícil de erradicar porque está anclada en la sociedad, a través de estereotipos que naturalizan la subordinación de la mujer y personas LGTBI+. Modalidades. La violencia doméstica es la ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra. Incluye las agresiones producidas en el matrimonio, uniones de hecho, parejas o noviazgos, con o sin convivencia, vigentes o finalizadas. La violencia institucional es la ejercida por personas pertenecientes a instituciones públicas, cualquiera sea su jerarquía y el tipo de trabajo, con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. La violencia laboral es la que discrimina a las mujeres y personas LGTBI+ en el marco público o privado y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia.
También el hostigamiento psicológico y sistemático a una trabajadora para lograr su exclusión laboral y quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea. El crimen de odio es la violencia del rechazo, el desprecio y la discriminación por razones de género, y frecuentemente es ejercida contra personas LGTBI+. ¿Por qué es tan importante la capacitación en la temática de género y violencia por motivos de género en la administración pública? Es responsabilidad de todas las personas que integran la Administración Pública Nacional conocer e identificar estas formas de violencia para así poder dar una respuesta institucional ante la vulneración de derechos. La capacitación a los 3 poderes del Estado en el marco de la Ley Micaela da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales directa o indirectamente entre los géneros y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, quedó claro un poco los tipos, las modalidades. Bueno, vemos que precisamente la Ley de Protección Integral, la 26485, es del 2009, estamos en 2023. Se van sumando tipos, se van sumando modalidades. Como vieron, se sumó la modalidad de las últimas, la política, se sumó también en los espacios públicos. O sea, como ven, lamentablemente esto es algo, digamos, la violencia de género es una problemática social, digamos, estructural, y por eso es fundamental, digamos, siempre, digamos, plantearnos interrogantes de un montón de acciones que hacemos en la cotidianeidad. Y lamentablemente muchas veces el naturalizar esta violencia tiene un impacto en donde culmina en los femicidios, que es la forma más extrema de violencia de género. Y por eso compartirles que hace poquito, o sea, hace unos días atrás, la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de la Nación, en su estadística, en el observatorio que tienen, hicieron la estadística que hay 252 personas víctimas de femicidio en el año 2022, y que al día de hoy, incluso con todas estas capacitaciones y demás, aún muere víctima del femicidio una mujer cada 35 horas. Estos son datos, digamos, oficiales de la Corte. Entonces, esto es fundamental. Como explicaba Celina en un primer momento, la Ley Micaela surge en diciembre del 2018 porque no se cumple con esta ley del 2019. Entonces es lamentable que al día de hoy tengamos, o sea, la Ley Micaela viene a obligar a que nos capacitemos porque es fundamental al momento, digamos, en nuestra cotidianeidad y también ustedes como profesionales. Por eso, digamos, es importante dar algunas recomendaciones que parece algo tonto, pero creo que es fundamental que, digamos, cuando abordamos alguna situación o alguien nos pregunta de alguna situación de violencia de género, fundamental es una escucha activa y empática. ¿Esto qué significa? La escucha activa es, si yo, por ejemplo, si alguien me cuenta algo y estoy a cada rato así con el teléfono, claramente no estoy teniendo una escucha activa, aunque parezca tonto, a veces en la vorágine naturalizamos algunas conductas. Entonces, una escucha activa significa también, y empática es dejar que la persona nos cuente lo que nos pueda contar, lo que nos desee contar, sin hacerle interrupciones. A veces también mirar o sea, ver qué tipo de pregunta le hacemos, porque a veces podemos hacer alguna pregunta que la puede terminar revictimizando. O a veces también no caer en los comentarios que podemos llegar a hacer, decir, ay, yo en tu lugar hubiera hecho tal cosa, ¿no? Porque, digamos, son por ahí a lo mejor cosas que hacemos sin darnos cuenta y puede amedrentar a esa persona que nos está contando su situación. Entender también que todas las situaciones de violencia de género son situaciones diferentes. No es un manual que decir, bueno, este tipo de violencia, este tipo de modalidad. Y a veces también caemos en el mito que, bueno, la persona o le gusta estar en esos lugares o es por una cuestión de ignorancia. Muchas veces se lo asoció a algo clasista, cuando en realidad la violencia de género no tiene clase, pasa, digamos, y no pasa por un desconocimiento, un no saber.
sino porque, o sea, es un círculo digamos que se torna un círculo vicioso y en donde es difícil salir. Entonces, respetar los tiempos de la persona, brindarle la confidencialidad que merece su situación. También contextualizar de que no todas son las mismas, tenemos personas en donde hay una red de contención, tienen familiares, tienen amistades, hay otras que no. ¿Qué herramientas posee? Todas las personas también poseen herramientas diferentes, entonces eso también fundamental, también con qué, digamos, herramientas cuenta esa persona. También es fundamental la privacidad, y algo que siempre me detengo es, sabemos que cuando hay una situación de violencia de género no están en igualdad de condiciones, por eso están prohibidas las mediaciones. Lamentablemente a veces se escucha de colegas esto de tratar de conciliar a las partes, y hago hincapié en esto porque lo sigo escuchando. Yo de mi parte trabajo en un área de la Municipalidad de Rosario y en la Facultad de Psicología, y aparece, increíblemente sigue apareciendo esto de buscar conciliar las partes. O sea, y lo digo a lo mejor en los términos, a lo mejor usted, de la cuestión de familia, que aparece que por los alimentos conciliemos, o sea, hay que, digamos, siempre registrar la situación. Estamos ante una situación de violencia, hay una asimetría de poder. Por ende, son dos personas que no están en la misma situación. Y por ende, dos personas que no están en la misma situación no pueden conciliar nada, ¿sí? No es por una cuestión de ir, digamos, a lo mejor a lo chocante, pero sí buscar personas intermediarias como colegas, ustedes a lo mejor que pueden ser patrocinantes el día de mañana, pueden ser, digamos, las personas intermediarias, pero no, digamos, realizar mediaciones ante una situación de violencia de género. Eso es fundamental. Y siempre es necesario, por ahí la violencia de género es una problemática social muy específica, que ustedes sepan también que cuentan con, en este caso, o sea, acá están los representantes de las comisiones de acá del colegio, que cuentan con organismos del Estado, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, también para orientarse, para consultar, para ofrecerle también a la persona, ¿sí? Porque eso es fundamental, no quedarse solo en esos lugares, o a veces ante el desconocimiento podemos a lo mejor hacer una intervención que no es la adecuada. Esa información está en el folleto que le dejamos en la parte de atrás, para los lugares que contamos para ayudar a alguien o para asesorar a alguien. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar de pelear con la computadora y la presentación y todo lo demás porque ya está. Ya está, listo. Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy conciso, agregar algunas cuestiones nada más para no extendernos. Tratamos de tener un límite. Acá primero agradecerles por venir. Cuando me toca dar estas charlas yo tengo un prejuicio y por eso siempre hago una pregunta. ¿Quiénes de acá, antes de llegar a este ámbito, recibieron algún tipo de capacitación en perspectiva de género y de diversidad? ¿O han participado en alguna charla que tenga que ver con esto antes? Hoy son más. Hoy son más. ¿Vieron? Por eso siempre está bueno preguntar. Agregar algunas cuestiones. Las doctoras hablaron de estereotipos de género, de todo el sistema binario y demás. Ahí tengo que agregar algunas cuestiones de la perspectiva que me toca, que muy amablemente lo pasaron para que yo pudiera hablar. En este sistema social en el que estamos organizados, nosotros tenemos que partir, y por eso está bueno que lo repitamos, porque lo dijimos los tres y yo lo voy a, o sea, lo dijeron las dos y yo lo voy a volver a decir. Estamos organizados con un concepto social. Yo soy mucho menos académico, quizás no es el ámbito para en el auditorio del Colegio de Abogados, pero en definitiva partimos de un sistema que nos marca de acuerdo al equipo de fábrica que traemos. Y de acuerdo al equipo de fábrica que traemos se va a esperar determinadas actitudes, determinados gustos y determinadas formas de afrontar o de llevar adelante la vida. El tema es que eso es, para la teoría, nos ayuda a ordenarnos y a tener un sistema social con todas las consecuencias que ya las doctoras dijeron, pero en la realidad es mucho más amplia. Cada una y cada uno de nosotros no somos distintos, somos únicos. Y esa realidad es la que nosotros tenemos que tratar de
asimilar para poder hacer bien nuestro trabajo. Ustedes están acá porque una de las funciones del colegio, tenemos funciones hacia la comunidad, pero también primero hacia los miembros del colegio. Y es lo que queremos es darle alguna perspectiva nueva, porque más allá de que ustedes puedan estar de acuerdo o no con lo que nosotros estamos diciendo, porque la verdad que seamos conscientes, muchos ya les digo, pueden pensar que todo esto son pavados, porque salen con estas cosas, o qué más quieren si ya les agrandamos la cocina y los putos se pueden casar, o sea, no hace falta nada más. Y en realidad, para ejercer la profesión, más allá de lo que nosotros podamos pensar o no, tenemos una obligación con nuestros clientes que nos pueden caer con diferentes tipos de problemáticas. Acá ni nos podemos meter porque no nos da el tiempo, pero nosotros estamos preparando una capacitación para la Escuela Judicial de la Nación que tiene que ver cómo afrontar temas que a lo mejor tradicionalmente ya lo sabemos de taquito, porque la verdad que en un divorcio hay hijos menores de muy poca y muy corta edad y demás, bueno, ¿con quién se va a preferir que compartan más tiempo? No vamos a entrar en el cuidado compartido, ya sabemos todo el nuevo código. Lo tradicional, o lo primero que decimos es, bueno, que se queden con la mamá, que también tiene que ver con todas las cuestiones que de los estereotipos y el rol de cuidado. Estoy haciendo un enredo, no quiero irme demasiado, si no voy a terminar. En un matrimonio donde hay dos mamás, donde hay dos papás. Por supuesto, hay otras maneras, habrá que ver dónde está mejor, quién se queda viviendo en la casa, el centro de vida, todas las cuestiones no vamos a profundizar. Pero me refiero a que cotidianamente la realidad nos muestra que estamos mucho más allá de toda la planillita y el cuadrito. Cuando hablamos de violencia de género, yo recién hablaba con ella, una de las primeras cuestiones que me tocó afrontar cuando me traicionó el subconsciente, me costó mucho, en realidad, era una denuncias cruzadas entre vamos a simplificarlo, pero entre una mujer y un varón trans. Y un varón trans, vamos, claro. Nosotros generalmente cuando ustedes, o la generalidad cuando piensa en personas trans, piensa en mujeres trans. O sea, alguien que vino con un equipo de fábrica que nosotros hubiésemos definido, o que se le asignó al nacer el género masculino, en realidad no se siente, no se identifica, y se identifica con todo lo que en la generalidad de la sociedad llamamos lo femenino. Eso es una mujer trans. Vino con un equipo de fábrica, pero se identifica con todo lo que la sociedad espera para el otro equipo de fábrica. Una mujer trans. Bueno, varones trans también existen, son menos visibles, e incluso también en cuanto a los varones trans, es polémico lo que voy a decir, pero hay menos discriminación. Y tiene que ver también con esta cuestión de las tareas, los roles y demás. No puedo profundizar todo esto porque si no vamos a estar 3 horas acá, pero la cuestión es, uno de los primeros casos que nos llegó a consulta en otra actividad, yo hago actividad política también, tenía que ver con esto, con violencia política ejercida. Y había denuncias cruzadas entre una mujer y un varón trans. Todo es nuevo, porque todo lo que nosotros estamos planteando ahora es relativamente nuevo. 50, 60 años, ustedes hablaban de las teorías feministas, 50, 60 años cuando estamos en una sociedad que tiene su base, nuestro derecho tiene su origen, o podemos partir, no sé, derecho romano, la sociedad judeo-cristiana, o sea, somos originariamente, derivamos de la sociedad judeo-cristiana, 2000, 3000, 4000 años de historia, 50, 100 años de historia, no hacen gran diferencia para cambiar. Estamos viviéndolo de una manera muy acelerada y nos falta a todos capacitarnos. Pero tenemos que hacerlo. Y nosotros, que somos los que tenemos que procurar defender el derecho de nuestros clientes, tenemos una responsabilidad, más allá que en algunas cosas podamos estar de acuerdo o no. También, en todo caso, como profesionales, podemos decir, bueno, esto no me ocupo, no atiendo, no es. Ahora, si vamos a asumir la responsabilidad, necesitamos capacitarnos. Nosotros acá no tenemos tiempo de hacer. Yo les tiré un montón de cosas y la verdad que si se van con más dudas que certezas, mejor todavía para que puedan investigar. Pero la doctora habló de los principios de Yogyakarta porque los nombraste. Los principios de Yogyakarta, claro, son una
un análisis y un llamado desde el derecho internacional, desde la ONU. No es un documento obligatorio, no es una convención, sino que son recomendaciones de grupos de expertos para tener una visión de respeto de los derechos humanos sin discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género. Esas recomendaciones en nuestro país han sido recepcionadas por nuestro derecho interno con alguna de las leyes que ustedes probablemente en algún momento han sentido nombrar, las más famosas, la ley de matrimonio igualitario, no, reconocer a las personas, a los matrimonios entre personas del mismo sexo, los mismos derechos que a los matrimonios heterosexuales. Hubo una gran discusión en nuestro país que tenía que ver hasta con ribetes religiosos, porque algunos no se oponían a que el derecho otorgue las mismas prerrogativas, pero no querían llamarlo matrimonio. Ahí también tiene que ver, todo, en definitiva, la religión no es más que un sistema de ordenamiento social. No me quiero meter con la fe, pero me refiero a que los dos sistemas, en nuestro país y más con la raíz colonial que tenemos, están interrelacionados y aún día de hoy lo siguen. La ley de identidad de género. La ley de identidad de género también, basándonos en los principios de Yogyakarta, para respetar la identidad autopercibida de las personas, porque la verdad que la identidad sexual es una construcción personal que va mucho más allá de la genitalidad o de la cuestión biológica, y tiene que ver con esto, con la identificación, con los roles, con la manera de mostrarse. La orientación sexual tiene que ver con preferir, sentir atracción sexoafectiva por personas de igual o de distinto sexo. Son un montón de cosas que no tenemos en 10 minutos cada uno la posibilidad de explayarnos, pero sí de dejarlas sobre la mesa para que cuando ustedes tengan que atender a alguna persona que venga con algún caso que tiene que ver con este tema, tengan en cuenta que hay toda una construcción social que se arrastra, hay nuevas perspectivas para llevar todo eso adelante. En el Colegio de Abogados estamos a disposición para poder orientar sobre estas cuestiones. No sé cuánto hace que estoy hablando, porque yo me engancho a hablar y no termino. ¿En qué puede interesarles saber y qué les puede llegar? En cualquier tema. En cualquier tema. Discriminación laboral, cuestiones de salud. Cuestiones de salud a nosotros desde el colegio, desde una fundación en la que participo, en otra vez. El desastre que fueron las prestaciones de salud en la pandemia, para todos los temas los conocemos. Bueno, también en cuestiones que tuvieron que ver con el derecho de la diversidad que está ahí originándose. Porque las prestaciones médicas que reconoce la ley que acabo de nombrar, la ley de identidad de género, que tiene que ver con hormonizaciones, cirugías, si la persona quisiera, para poder esta construcción de la identidad sexual, hacerla incluso con tratamientos médicos, con cirugía y demás, están reconocidas en la ley. Y en la pandemia, como todas las prestaciones, se vieron sumamente afectadas, y hay cosas que uno, hasta que no se va internando en los temas, no puede llegar a comprender la magnitud personal que tienen. Por ejemplo, un varón trans, tuve consultas de mujeres trans que la obra social no les entregaba las hormonas durante la pandemia, y actualmente también, pero casos concretos durante la pandemia. Entonces uno piensa, bueno, está bien, se pone más lento todo el proceso, puede tener que ver con la vellosidad, bueno, un montón de cuestiones que tienen con la hormonización. Entonces, bueno, hasta lo pude haber tomado más relajado, hasta que un día vino un varón trans y me dijo, hace mes y medio que no me hormonizo, si la semana que viene sigo así, voy a menstruar. Y para la persona que lo vive es una tragedia decirle a un varón trans que va a menstruar. Ese tipo de cuestiones, por supuesto que los que estamos un poco más metidos en el tema las podemos comprender más, pero la verdad que es una consulta que le puede llegar a cualquiera. Cualquiera puede tener un vecino, un pariente, un amigo, alguien que, vos... Y lo primero que tenemos que saber es que hay una ley que protege esas prestaciones médicas. Pero además, brindamos un servicio a la comunidad, ser consciente que estamos tratando con una persona que tiene otras... Porque además se ve afectado, por ejemplo, no solo la cuestión de salud, sino también el derecho a la identidad y toda una maraña.
Ni que hablar de otras prestaciones médicas mucho más complejas y que tienen que ver hasta con el derecho a la vida. Son muchas cosas. Me encantaría que se vayan llenos de dudas, pero que por lo menos puedan tener un acercamiento a lo que pueden enfrentarse en la práctica. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Tiene una pregunta? ¿Quiere hacer algún aporte? Nadie. ¿Alguien le faltó poner el presente? Que se acerque, así lo registramos. Cuando estén listos los certificados de esta capacitación, se les va a avisar a través del grupo de jóvenes abogados para que puedan pasar a retirarlos por la entrada del colegio. Cualquier cosa nos escriben y no hay ningún problema, pero yo les voy a avisar cuando estén. Gracias. Perdón, esto por primera vez lo hicimos por Zoom para otro colegio de abogados de Reconquista, así que nada, saludamos, que claro que no habíamos dicho nada, saludamos a las personas que están por el Zoom, les agradecemos por haber participado y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias.